Saludos, continuamos con el plan financiero. En esta ocasión seguimos con el flujo de efectivo. Vamos a aprender cómo se elabora un flujo de efectivo y cómo está compuesto, qué elementos lo componen. En nuestro caso vamos a trabajar los flujos de efectivo individuales para cada producto primero y luego vamos a hacer un flujo de efectivo global, ya incorporando los tres productos y planteando pues cuál sería el flujo de efectivo final al terminar el año. Vamos a conocer la tabla primero para el frozen de coco y cada uno de sus elementos. Vemos por acá la tabla. En la primera columna se plantean los elementos que componen la tabla. Tenemos primero el nombre de la tabla, flujo de efectivo, el nombre que la identifica. Seguidamente tenemos saldo anterior. El saldo anterior es un monto que generalmente ha quedado de ejercicios anteriores, en este caso de trimestres anteriores, pero para el primer trimestre no tenemos un saldo anterior. Ya vamos a ver más adelante por qué. Luego tenemos el ingreso por ventas, que lo vamos a extraer de la proyección de ventas y es exactamente el monto por trimestre que ha ingresado a la empresa por la venta del producto, en este caso el frozen de coco. Luego tenemos el total de los ingresos, que va a ser la sumatoria entre el saldo anterior y el ingreso por venta y algunos otros ingresos que tenga la empresa dependiendo de su naturaleza. En este caso solo vamos a manejar saldo anterior, ingreso por venta. Luego del total de los ingresos tenemos los costos variables. El costo variable total por trimestre incorpora materia prima y mano de obra directamente incorporada en el producto que vamos a vender. Luego tenemos los costos fijos que ya decíamos en videos anteriores, que son aquellos costos que la empresa no deja de pagar independientemente de si sus ventas suben o bajan. Seguidamente tenemos el total de egresos, que lo vamos a obtener sumando los costos variables y los costos fijos. Y finalmente tenemos el flujo de efectivo, que se va a calcular haciendo una diferencia, estableciendo una diferencia entre el total de los ingresos y el total de los egresos. Dicho esto, podemos pasar a la siguiente columna, que se identifica como trimestre 1. Es decir, se van a realizar las operaciones respectivas para poder conocer el flujo de efectivo al final del primer trimestre. Conociendo que esta columna detalla el funcionamiento de la empresa durante el primer trimestre y que nos va a dar a conocer el flujo de efectivo al final del trimestre, vamos a pasar a escribirla. Tenemos primero la casilla de saldo anterior, en la cual ya mencionábamos que no tenemos ningún monto. ¿Por qué? Esto se debe a que nuestra empresa es nueva, está empezando. Por lo tanto, no ha funcionado antes, no ha trabajado antes y no hay un flujo de efectivo que haya sobrado del trimestre anterior porque nuestra empresa no existía. Por eso esta casilla se deja vacía, porque nuestra empresa está iniciando. Luego tenemos el ingreso por ventas para el primer trimestre. El ingreso por ventas es de 10.125 en este caso. ¿Y de dónde sale? Sale de la proyección de ventas para el primer trimestre. Vamos a ir a verlo. Fijémonos muy bien acá que son $10.125. Vamos a revisar la proyección de ventas para el trimestre 1 frozen de coco y corroboramos por acá frozen de coco, trimestre 1, $10.125. Habiendo hecho esto, podemos calcular el total de los ingresos, que por no haber un saldo anterior va a ser igual a los ingresos por venta, en este caso $10.125. Para calcular los costos variables vamos a considerar primero el costo variable unitario y luego el total de unidades vendidas durante el trimestre que se está trabajando en el producto que se está trabajando. Vamos a ir a revisar las tablas de proyección de ventas para analizar a cuánto ascienden las unidades vendidas para el trimestre 1 del frozen de coco. Para el trimestre 1 del frozen de coco se esperan vender 11.250 unidades. Esa cifra la tengo que multiplicar con el costo variable unitario, que ya lo vamos a buscar
En el costo variable unitario podemos darnos cuenta que para el frozen de coco es de 0,32 centavos. Por cuestión de centavos extras vamos a trabajarlo como 0,32. El costo variable que ya vimos de dónde se extraía, que es 0,32 por 11.250 unidades, me da como resultado $3.600 de costos variables para el trimestre 1 frozen de coco. Luego tenemos los costos o gastos fijos. Costos o gastos fijos los tenemos detallados por acá arriba, lo vamos a buscar. Vamos nuevamente a analizar un poco la tabla de costos fijos y vemos por aquí costos fijos por trimestre $630. $630 trimestrales que se consumen como gastos fijos. Ya decíamos que son $630 que se van a dividir entre los 3 productos que se están comercializando. En este caso, frozen de coco, frozen de sandía y frozen de mango. Como voy a dividir ese 630 entre 3, me da como resultado $210 por cada producto por trimestre, ya que la tabla ya está por trimestre. Volvemos a la tabla de flujo de efectivo. Habiendo corroborado que los costos o gastos fijos ascienden a $210 trimestrales, colocamos esa cantidad acá. Y procedemos a calcular el total de egresos, que ya decíamos que es la suma entre costos variables y costos fijos. Al sumar los costos variables, que son $3.600, a los costos fijos, que son $210, encontramos un total de egresos de $3.810. Habiendo hecho esto, procedo a calcular el flujo de efectivo de la siguiente forma. Voy a restar a $10.125, que son los ingresos totales, y el total de egresos, que es $3.810, dándome como resultado un flujo de efectivo por el primer trimestre de $6.315. Esta cantidad, ahora sí, pasa a el segundo trimestre. Fijémonos bien, el flujo de efectivo o el dinero que queda en la empresa al terminar el periodo, que en este caso es el primer trimestre, pasa íntegro al saldo anterior del segundo periodo, que sería el segundo trimestre. $6.315, $6.315. Y la secuencia se repite. Tenemos los ingresos por ventas para el trimestre 2, que los calculo de la misma forma. Para el trimestre 2, si vamos a la tabla de proyección de ventas, se espera vender 18.000 unidades de frozen de coco. Vamos a ir a revisar. Nos ubicamos en el trimestre 2, frozen de coco, 18.000 unidades a vender durante el trimestre. Y sabemos que esas 18.000 unidades las vamos a multiplicar por 0,32. 18.000 unidades por 0,32 me dan como resultado, como ingreso por ventas del trimestre 2, de $16.200. Luego tenemos el total de los ingresos, que ahora sí va a ser la sumatoria entre el saldo anterior más el ingreso por ventas. Total de ingresos sería, al sumar $6.315 a $16.200, total de ingresos $22.515 exactamente. Luego tenemos los costos variables. Si se fijaron cuando fuimos a la tabla de proyección de ventas, para el segundo trimestre se esperaban vender 18.000 unidades de frozen de coco. Esas 18.000 unidades que se esperaban vender las vamos a multiplicar por el costo variable unitario, que lo vamos a ir a identificar otra vez para que quede claro, que no nos confundamos. Tenemos el costo variable acá, que es 0,32 con 3/4 de centavos, pero lo vamos a trabajar a 0,32. Ese costo variable 0,32 lo voy a multiplicar por las 18.000 unidades que espero vender en el trimestre 2 de frozen de coco. Regresamos a la tabla y verificamos por acá que el costo variable resultante de multiplicar las 18.000 unidades de frozen de coco por el 0,32, que es el costo variable, que incorpora, ya decíamos, materia prima y mano de obra directamente involucrada en el producto, va a ser igual a $5.760. Ya establecíamos del trimestre 1 que para cada trimestre, cada producto de los 3 que comercializamos
va a cubrir costos fijos equivalentes a $210. Conociendo esto, pasamos al total de egresos para el trimestre 2, que en este caso sería $5.970, que obtengo de sumar costos variables a costos fijos. Al realizar la suma de costos variables, que es 5.760, más los costos fijos que ascienden a $210, da como resultado $5.970. Calculados los egresos, procedo a determinar el flujo de efectivo, el cual ya decíamos que es la diferencia entre el total de ingresos y el total de egresos. ¿Qué hago yo? Voy a restar de $22.515, que son los ingresos para el trimestre 3, $5.970. Al realizar esa resta me da como resultado $16.545. Flujo de efectivo para el trimestre 2 va a ser $16.500. Sabemos ya que el flujo de efectivo para el trimestre 2 va a pasar a ser saldo anterior en periodo 3. $16.545 pasan como saldo anterior para el trimestre 3. Y continúo de la misma manera. Ingresos por ventas para el trimestre 3 por el frozen de coco son $22.275. Vamos a revisar la tabla de proyección de venta y nos ubicamos en el trimestre 3, frozen de coco. Vemos acá $22.275 en concepto de ingresos por el frozen de coco. Ya que corroboramos que los ingresos ascienden a $22.275, vamos a reflejar también que para ese trimestre se esperan vender 24.750 unidades de frozen. 24.750 unidades de frozen, muy importante. Regresamos a la tabla de flujo de efectivo para el frozen de coco. En el trimestre 3, ya habiendo corroborado que los ingresos por venta son $22.275, habiendo revisado esto en la proyección de ventas, procedo a determinar el total de los ingresos. El total de los ingresos en este caso va a ser $38.820. El resultado de sumar saldo anterior al ingreso por venta. En este punto toca determinar los costos variables que se van a conocer multiplicando el total de unidades a vender, que ya lo veíamos en la tabla de proyección de ventas para el trimestre 3, que asciende a 24.750 unidades, y esas 24.750 unidades las voy a multiplicar por el costo variable unitario, que en este caso lo estamos trabajando como 0.32. Eso me da como resultado $7.920 de costos variables totales para el trimestre 3. Ya decíamos que los costos fijos a pagar para cada trimestre por producto van a ser $210, y revisamos en el trimestre 1 cómo se determinaba. Seguidamente paso a calcular el total de los egresos, que en este caso sería la suma de costos variables más los costos fijos. Costo variable equivalente a $7.920 más $210 de costos fijos van a dar como resultado un total de egresos de $8.130. Hecho esto, procedo a calcular el flujo de efectivo ahora para el trimestre 3. En el trimestre 3 voy a tener un flujo de efectivo resultante de restar el total de ingresos, que es $38.820, al total de egresos, que es $8.130. O sea que voy a decir $38.820 menos $8.130 da como resultado un flujo de efectivo de $30.690. Y así concluimos el tercer trimestre teniendo flujo de efectivo que ya mencionábamos de $30.690. Estos $30.690 pasan a ser saldo anterior para el trimestre 4. $30.690 saldo anterior en el trimestre 4.
Los ingresos por ventas para el trimestre 4 del Frozen de coco van a ser $28.350. Vamos a revisar siempre la tabla de proyección de ventas. $28.350. Nos ubicamos acá, trimestre 4, Frozen de coco, ventas trimestrales, $28.350. Revisamos de una vez las unidades a vender, que serían 31.500. Habiendo corroborado que los ingresos por venta son de $28.350, procedemos a hacer el cálculo del total de ingresos, que sería la sumatoria de saldo anterior más ingresos por venta. Da como resultado $59.040, que valga la repetición, resultan de sumar $30.690 y $28.350. Conociendo el total de los ingresos, procedo a calcular el costo variable. Procede a multiplicar la cantidad de unidades vendidas para el trimestre 4, que serían 31.500, por el costo variable unitario, que lo estamos trabajando como 0.32. Me da como resultado $10.080. Sabemos que los costos fijos se van a pagar constantes para cada trimestre, siendo estos costos fijos $210 para cada producto, ya que los costos fijos totales por trimestre son de $630. Sabido esto, calculo el total de los egresos, que resulta de sumar costos variables y costos fijos. Me da como resultado $10.290. Al sumar $10.080 de costos variables a $210 de costos fijos. Total de egresos, $10.290. Luego tenemos el flujo de efectivo, que ya conocemos que se calcula restando total de ingresos a total de egresos. En este caso, el total de ingresos es $59.040 y a eso le voy a quitar los egresos, que es $10.290, dándome como resultado para el Frozen de coco al final del año un flujo de efectivo de $48.750. Habiendo calculado el flujo de efectivo para el Frozen de coco durante el año, vamos a proceder a revisar la tabla de flujo de efectivo para el Frozen de sandía. Por acá tenemos la tabla de flujo de efectivo para el Frozen de sandía, que no difiere en nada más que en las cantidades que se manejan. Los cálculos se realizan de la misma forma, idéntica. Y vamos a hacer pues un repaso sobre las columnas que la componen. Sabemos que en este caso es el Frozen de sandía. Lo primero que tenemos es la identificación de la tabla, flujo de efectivo. Luego tenemos el saldo anterior, que ya decíamos que es un flujo de efectivo que ha quedado de un ejercicio anterior, pero que como nosotros en el primer trimestre no tenemos esos flujos de efectivo anteriores porque empezamos, la casilla del saldo anterior para el trimestre 1 queda vacía. Luego tenemos el ingreso por ventas, que es el monto exacto de lo que la empresa espera vender, del monto económico que va a entrar a la empresa en concepto de ventas para cada trimestre. Luego tenemos el total de los ingresos, que se calcula sumando saldo anterior y el ingreso por ventas en este caso. Luego apreciamos los costos variables, que resultan de multiplicar la cantidad de unidades que se espera vender por el costo variable unitario, que incorpora materia prima y mano de obra directamente involucrada en el producto. Luego tenemos los costos fijos, que ya mencionábamos, que son costos que la empresa va a pagar independientemente de si ésta vende más o vende menos. Y sabemos de cálculos anteriores que los costos fijos trimestrales de nuestra empresa van a ser de 630, por lo que realizamos una división entre los 3 productos que se comercializan y cada uno va a costear una tercera parte de ese costo fijo, en este caso $210. Luego tenemos el total de los egresos. Los egresos son dineros que salen de la empresa, que no lo habíamos dicho así, y resultan de sumar los costos variables y los costos fijos. Es lo que yo voy a pagar porque mi producto se elabore, por lo tanto voy a considerarlo egresos. Y finalmente tenemos el flujo de efectivo, que es el dinero que va a quedar en la empresa luego de
haber obtenido los ingresos por venta y a estos restarles los pagos que yo tuve que hacer para elaborar los productos que se denominan egresos totales. Sabido esto, procedemos a hacer los cálculos primero para el trimestre 1, iniciando por el saldo anterior, que ya decíamos que es una casilla que va a quedar vacía por el hecho de que nuestra empresa comienza a trabajar este año y no tenía un saldo anterior, no había funcionado antes, por lo tanto no había dinero que hubiese sobrado de antes. Luego tenemos el ingreso por ventas, que es equivalente al dinero que va a entrar por la venta del trimestre 1. En este caso se espera que por el Frozen de sandía ingresen a la empresa $15,750. Trimestre 1, Frozen de sandía. Vamos a revisar la tabla de proyección de ventas a corroborar esa cifra. Estamos ubicados en el trimestre 1, Frozen de sandía, y corroboramos que para el trimestre 1 se espera un ingreso por ventas o ventas trimestrales de $15,750, tal y como nos aparece en nuestra tabla de flujo de efectivo en el primer trimestre del Frozen de sandía. De una vez observamos acá que las unidades a vender para este trimestre son 11,250 unidades y vamos a necesitar ese dato más adelante. Habiendo corroborado que los ingresos por ventas para el trimestre 1 son de $15,750, procedo a calcular el total de ingresos, que en este caso, como no hay un saldo anterior, van a ser iguales a el ingreso por ventas de $15,750. Luego tenemos los costos variables, van a resultar de multiplicar las unidades a vender por el costo variable unitario. Sabemos que para el trimestre 1 se espera vender 11,250 unidades porque ya lo corroboramos en la tabla de proyección de ventas y vamos a ir a verificar a cuánto asciende en este caso el costo variable unitario. Tenemos que para el Frozen de sandía el costo variable unitario es de 0,74, es decir, 74 centavos. Por lo cual vamos a multiplicar las 11,250 unidades que se espera vender para el Frozen de sandía por 0,74. Al multiplicar esas 11,250 unidades que espero vender del Frozen de sandía para el trimestre 1 por su costo variable unitario, que es 74 centavos, obtengo como resultado $8,325 de costos variables para el trimestre 1 Frozen de sandía. Luego tenemos los costos fijos que ya habíamos determinado cómo se establecen y son de $210. Después tenemos el total de los egresos, que sabemos que se calculan sumando costos variables y costos fijos. Al sumar costos variables por $8,325 a costos fijos por $210, me da como resultado un total de egresos de $8,535. Luego de calcular los egresos, ya puedo establecer a cuánto va a ascender el flujo de efectivo para el trimestre 1 del Frozen de sandía. Para establecer la diferencia, digo $15,750 menos $8,535. Como resultado, un flujo de efectivo de $7,215 para el primer trimestre con el Frozen de sandía. Sabemos que el flujo de efectivo del primer trimestre pasa a ser saldo anterior del segundo trimestre. Es así que vamos a tener trimestre 2, saldo anterior, $7,215. Luego tenemos el ingreso por ventas para el trimestre 2, Frozen de sandía, que es de $25,200. Vamos a corroborarlo en la tabla de proyección de ventas. Nos ubicamos por acá en el trimestre 2, Frozen de sandía, $25,200, trimestre 2. Habiendo determinado el ingreso por ventas de $25,200, vamos a establecer el total de ingresos, en este caso $32,415. Luego pasamos a calcular los costos variables. Sabemos que el Frozen de sandía tiene un costo variable unitario de 74 centavos, lo veíamos en la columna anterior, y para el trimestre 2 se esperan vender
18.000 unidades, dato que obtengo siempre de la proyección de ventas. Al multiplicar 18.000 unidades a vender por su costo variable unitario, que es de 74 centavos, obtengo como resultado $13.320 en concepto de costos variables. Luego tenemos los costos fijos, que ya sabemos que son pagos que hace la empresa, que no varían y que se distribuyen entre los productos que se comercializan, y estos ascienden a $210. Seguimos con el total de egresos, el cual obtenemos al sumar costos variables de $13.320 más $210, obteniendo un total de egresos de $13.530. Luego de haber calculado el total de egresos, puedo calcular ya el flujo de efectivo para el trimestre 2, que lo hago estableciendo una resta entre el total de ingresos y el total de egresos. En este caso voy a restar 32.415 y 13.530. 32.415 menos 13.530 me da como resultado un monto efectivo de $18.885. Conociendo el flujo efectivo para el trimestre 2, puedo trasladar ese flujo de efectivo para el trimestre 3 como un saldo anterior. Y encontramos acá, saldo anterior para el trimestre 3, $18.885. Tenemos nuevamente ingresos por venta para el trimestre 3. Vamos a revisar la tabla de proyección de ventas nuevamente. Frozen de sandía, trimestre 3, $34.650. Vemos aquí el trimestre 3, nos ubicamos en el frozen de sandía y verificamos que para el trimestre 3 se espera que ingresen a la empresa $34.650 en concepto de la venta de 24.750 unidades de frozen de sandía. También hay que poner mucha atención a esto. El número de unidades a vender para este trimestre son de 24.750. Y repetimos el ingreso por ventas, $34.650. Regresamos al flujo de efectivo, habiendo verificado el ingreso por ventas, que sería de $34.650. Realizamos el total de los ingresos, que es la suma saldo anterior más ingresos por venta, es decir, $18.885 más $34.650 me da como resultado un total de ingresos de $53.535 para el trimestre 3 por el frozen de sandía. Procedo a calcular los costos variables. Ya sé que mi costo variable unitario para el frozen de sandía es 74 centavos. Yo lo tengo en tablas anteriores, lo verifiqué al inicio. 74 centavos. También sé que para el trimestre 3 se espera vender 24.750 unidades de frozen, por lo cual voy a obtener los costos variables a hacer la multiplicación de esas cifras, multiplicando 24.750 unidades que se esperan vender en el trimestre 3 por el costo variable del frozen de sandía, que es 74 centavos, obteniendo como resultado $18.315 como costos variables para el trimestre 3 por el frozen de sandía. Tenemos nuevamente los costos fijos, que ya decíamos que se calculan distribuyendo los costos fijos totales entre los productos que se comercializan, que en este caso son 3. Costos fijos van a ser $210. Seguimos con el total de egresos, que ya sé que se calcula sumando costos variables y costos fijos. En este caso voy a sumar costos variables por $18.315 más costos fijos por $210. Total de egresos va a ser $18.525. Finalmente tenemos el flujo de efectivo para el trimestre 3 frozen de sandía, que lo calculo restándole a $53.535 el total de egresos, que es $18.525, dando como resultado un flujo de efectivo para el trimestre 3 de $35.010. Sé que este flujo de efectivo para el trimestre 3 se traslada al trimestre 4 como saldo anterior.
El saldo anterior para el trimestre 4 va a ser de $35.010. Luego tenemos el ingreso por ventas para el trimestre 4 que se espera de $44.100. Vamos a revisar las tablas de proyección de ventas nuevamente. Verificamos trimestre 4, frozen de sandía. Se espera que entren a la empresa, como veíamos ya en la tablita de flujo de efectivo, $44.100. Vamos a verificar de una vez cuántas unidades a vender se esperan para el trimestre 4 y son 31.500 unidades, cuya cifra nos va a servir al calcular los costos variables totales para el trimestre 4. Ya corroboramos que el ingreso por ventas para el trimestre 4 va a ser de $44.100. Hecho esto, procedo a calcular los ingresos totales sumando saldo anterior de $35.010 más ingresos por ventas de $44.100, obteniendo un resultado de ingresos totales de $79.110 que tenemos por acá. Ahora calculamos los costos variables para el cuarto trimestre del frozen de sandía. Los costos variables varían porque la empresa espera un crecimiento económico, espera un crecimiento en ventas. Si la empresa esperara vender siempre lo mismo, este costo variable se mantendría constante, pero como la venta varía, también varía el costo variable, ¿verdad? Por lógica. Entonces voy a establecer cómo determinar este costo variable para el periodo 4 del frozen de sandía. Lo hago multiplicando el costo variable unitario que ya habíamos determinado que es 74 centavos de dólar. Revisamos la tabla de costos variables cuando iniciamos y esos 74 centavos de dólar los voy a multiplicar por la cantidad de unidades a vender que ya la verificábamos cuando fuimos a revisar los ingresos por venta, que es de 31.500 unidades para el trimestre 4. Al multiplicar esas 31.500 unidades por el costo variable unitario, que es 74 centavos, obtengo como resultado un total de costos variables de $23.310. Luego tenemos los costos fijos, que ya sabemos que son esos, fijos, y no varían, se mantienen siempre. En este caso son de $210. Seguidamente tenemos el total de egresos que calculo al sumar costos variables más costos fijos. Costos variables por $23.310 más costos fijos por $210. Da como resultado un total de egresos de $23.520. Habiendo calculado el total de egresos, paso a calcular el flujo de efectivo final para el trimestre 4 y que sería para el final del año. Calculo este flujo de efectivo siempre restando total de ingresos menos total de egresos. Es así que voy a decir $79.110 menos $23.520, obteniendo que el flujo de efectivo para el frozen de sandía al final del año va a ser de $55.590. Vamos a pasar a hacer la tabla de flujo de efectivo ahora para el frozen de mango. Tenemos por acá la tabla de flujo de efectivo para el frozen de mango. Ya conocemos cómo funcionan las tablas. Los cálculos no se realizan de ninguna manera de forma diferente. Todo funciona igual. Lo único que cambia son las cantidades que se manejan porque los precios de los frozen no son idénticos. Bueno, como ya conocemos las tablas, ya no les voy a explicar cómo funciona. Solo vamos a ir haciendo los cálculos de una vez. Para el primer trimestre del frozen de mango, tenemos que no hay un saldo anterior. Ya decíamos que nuestra empresa está iniciando y no tiene saldos que hayan quedado de periodos anteriores, ya que en periodos anteriores nuestra empresa no existía. Empezamos. Luego tenemos los ingresos por ventas para el trimestre 1. Por el frozen de mango, para el trimestre 1 se espera que ingresen $14.062 con 50 centavos. $14.062 con 50 centavos, dato que podemos encontrar en la proyección de ventas que vamos a revisar ahorita. Tenemos acá la proyección de ventas en el trimestre 1. En este momento trabajando con el frozen de mango, tenemos que para el trimestre 1 se corrobora
que el ingreso económico por la venta de 11.250 unidades de Frozen va a ser de 14.062,50 centavos, tal como lo veíamos en la tabla de flujo de efectivo. Nos fijamos acá que las unidades a vender para el primer trimestre van a ser de 11.250 unidades. Nos trasladamos nuevamente a la tabla de flujo de efectivo. Tabla de flujo de efectivo para Frozen de mango. Ya corroboramos que el ingreso por ventas es de 14.062,50. Ahora procedo a totalizar los ingresos que, por no haber saldo anterior, serían igual que los ingresos por ventas, siempre de $14.062,50. Paso a calcular los costos variables. Ya veíamos en la tabla de proyección de ventas que las unidades a vender para el periodo 1 son 11.250, pero me falta verificar cuál es el costo variable para este Frozen de mango. Vamos a ver las tablitas. Por acá encontramos el costo variable para el Frozen de mango, que es de 61 centavos 3 cuartos, pero nosotros lo vamos a trabajar con 61 centavos. Es decir, que voy a hacer la multiplicación para conseguir los costos variables totales de 61 centavos por la cantidad de unidades a vender, que serían 11.250 unidades. Y al multiplicar esas 11.250 unidades por el costo variable unitario, que es de 61 centavos, obtengo como resultado un total de costos variables de $6.862,50. Luego tenemos los costos fijos de $210, que ya explicábamos en los flujos de efectivo anteriores cómo se establece. Conocido esto, puedo realizar el cálculo del total de los egresos, que es sumar costos variables y costos fijos. Al sumar los costos variables por $6.862,50 a los costos fijos, que son $210, obtengo un total de egresos de $7.072,50. Conociendo ingresos y egresos, puedo calcular mi flujo de efectivo. Para calcular el flujo de efectivo, voy a decir total de ingresos, que es $14.062,50, menos el total de egresos, que es $7.072,50, dándome como resultado un flujo de efectivo de $6.990. Este flujo de efectivo del primer trimestre pasa a ser saldo anterior en el segundo trimestre, $6.990. Luego tenemos el ingreso por ventas para el trimestre 2, que es de $22.500 y que vamos a verificar nuevamente en la tabla de proyección de ventas. Frozen de mango, trimestre 2, ingreso por ventas, $22.500. Nos ubicamos aquí en el trimestre 2, verificamos Frozen de mango, ingreso por ventas, $22.500. Verificamos también las unidades a vender, que van a ser 18.000, dato que nos va a servir en el cálculo de los costos variables. Habiendo determinado que el ingreso por ventas para el trimestre 2 es de $22.500 según proyección de venta, calculamos el total de los ingresos, que es la suma de saldo anterior más ingreso por venta. Sumamos $6.990 con $22.500, que es el ingreso por ventas, obteniendo como resultado un total de ingresos de $29.490. Luego tenemos los costos variables. Ya sabemos que estamos trabajando el costo variable unitario a 61 centavos y que para el trimestre 2 se esperan vender 18.000 unidades de Frozen de mango. Al hacer la multiplicación de 61 centavos por las 18.000 unidades de Frozen de mango que espero vender en el segundo trimestre, obtengo como resultado costos variables por $10.980. Luego tenemos los costos fijos por $210 y procedo a totalizar los egresos. Egresos, que son la suma de costos variables por $10.980 más costos fijos por $210, dando como resultado un total de egresos de $11.190. Conociendo ingresos y egresos, puedo calcular el flujo de efectivo restando total de ingresos, que es $29.490, menos total de egresos, que es $11.190.
obtengo como resultado un flujo de efectivo de $18.300. El flujo de efectivo del trimestre 2 pasa a ser saldo anterior en el trimestre 3. Trimestre 3 inicia con un saldo anterior de $18.300. Ingreso por venta de $30.937.50 que vamos a ir a verificar a la tabla de proyección de venta para el trimestre 3, frozen de mango, ingreso por venta. Nos ubicamos en el trimestre 3, estamos trabajando con el frozen de mango. Corroboramos que el ingreso por venta para el trimestre 3 se espera de $30.937.50 y verificamos de una vez que las unidades a vender son 24.750 para luego poder calcular nuestros costos variables. Una vez corroboramos que el ingreso por ventas para el trimestre 3 del frozen de mango se espera de $30.937.50, procedemos a hacer el cálculo del total de ingresos, sumando el saldo anterior de $18.300 más el ingreso por ventas de $30.937.50, dando como resultado un total de ingresos para el trimestre 3 del frozen de mango de $49.237.50. Procedemos a calcular los costos variables. Ya verificábamos que para el trimestre 3 se espera vender 24.750 unidades de frozen de mango en la tabla de proyección de ventas. Esa cantidad la vamos a multiplicar por el costo variable unitario del frozen de mango, que lo estamos trabajando como 61 centavos. Es decir, que vamos a multiplicar 24.750 unidades por 61 centavos, que es el costo variable unitario del frozen de mango, obteniendo como resultado $15.097.50 como costo variable. Luego tenemos los costos fijos, que ascienden a $210. Conociendo costos variables y costos fijos, calculo el egreso sumando estos dos valores. Costo variable de $15.097.50 más $210, que son los costos fijos, da como resultado un total de egresos de $15.307.50. Hecho esto, procedo a calcular el flujo de efectivo restando total de ingresos y total de egresos, reflejándolo de la siguiente manera: $49.237.50, que son los ingresos, menos $15.307.50, que son los egresos, da como resultado un flujo de efectivo para el trimestre 3 de $33.930 exactamente. El flujo de efectivo para el trimestre 3 pasa al trimestre 4 como saldo anterior. Vemos acá $33.930, saldo anterior para el trimestre 4. Luego tenemos el ingreso por ventas para el trimestre 4 del frozen de mango, que se espera de $39.375. Siempre vamos a verificar en la tabla de proyección de ventas. Nos ubicamos en el trimestre 4, frozen de mango, y corroboramos que el ingreso económico por ventas por el frozen de mango se espera de $39.375. Verificamos de una vez las unidades a vender, que son 31.500. Sabemos que estas unidades a vender nos van a servir para calcular los costos variables. 31.500 unidades a vender, trimestre 4, frozen de mango. Habiendo determinado que la cifra de ingresos por venta que tenemos colocada acá en este flujo de efectivo es real y es la misma de la proyección de ventas, que asciende a $39.375, procedemos a calcular el total de los ingresos sumando saldo anterior más ingreso por venta. El saldo anterior es de $33.930 y a eso le voy a sumar el ingreso por ventas, que es de $39.375, obtengo un total de ingresos de $73.305. Luego procedo a calcular los costos variables. Ya verificábamos que para el trimestre 4 se espera vender exactamente
31.500 unidades de frozen de coco, las cuales tengo que multiplicar por su costo variable unitario, que es de 61 centavos. Obtengo como resultado un costo variable total de $19.215 para el periodo 4. Luego tenemos los costos fijos por 210 y procedo a calcular el total de los egresos sumando total de costos variables, $19.215, y total de costos fijos, $210, da como resultado un total de egresos de $19.425. Finalmente, puedo calcular el flujo de efectivo para finalizar el año, el trimestre 4, restando total de ingresos y total de egresos, de la siguiente forma. Total de ingresos, que es de $73.305, menos el total de egresos, que es $19.425, resultando un flujo de efectivo al finalizar el año, al finalizar el trimestre 4, de $53.880 exactamente. Hasta acá tenemos calculados los flujos de efectivo para cada uno de los productos. El siguiente paso es calcular la tabla de flujo de efectivo general.